Buen día, mi nombre es Tatiana Farías, pertenezco al segundo semestre de Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro y hoy les traigo un pequeño análisis sobre los actores políticos. La cultura política se entiende que es el conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes que una población determinada manifiesta frente a diversos aspectos de la vida y el sistema político en el que se inserta. Los cambios producidos en la cultura política venezolana son reflejados en las percepciones políticas e ideológicas. Estos nos señalan que las opiniones públicas o actitudes de los individuos no son estáticas, sino que son cambiantes. Más aún, Venezuela muestra que la cultura política puede experimentar grandes transformaciones en el transcurso de una sola generación. Las creencias, actitudes, valores, ideales, sentimientos e incluso el rol propio que define la relación del individuo con el sistema no es entendido de la misma forma por todos los ciudadanos de un país. De ahí que el fundamento de las distintas corrientes políticas que se manifiestan, impugnan por el poder, se hayan expresado como una profunda... Los estudios realizados sobre la cultura política y sobre otros aspectos relacionados, sin excepción, coinciden que el venezolano considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, e incluso más importante que el desarrollo económico y la justicia social. Es imposible negar que es bastante notorio el hecho que el venezolano ha estado mucho más involucrado en la política que hace unos 30 años atrás. Esto se intuye ya sea debido por la crisis que enfrenta el país, así que el ciudadano regularmente está más interesado en saber qué aspectos, qué hechos o factores pueden perjudicar al país, ya sea de manera positiva, negativa, o los aspectos sociales, económicos o políticos. La vigencia de los partidos políticos ha sido un constante conflicto en los últimos 20 años. Por ejemplo, para febrero de 2007 existían 103 partidos políticos de carácter nacional según el CNE, de los cuales 96 debían renovar su nómina de adherentes a fin de mantener su vigencia legal, por no cumplir con el mínimo establecido por la ley de obtener al menos 1% de los votos de las elecciones. Desde enero de 2016, el Consejo Nacional Electoral ha tomado como norma la manipulación de los lapsos previstos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el constante cambio de criterios sobre los procesos que organiza. La cancelación del Partido Primera Justicia, al negársele la posibilidad de culminar la recolección de firmas ordenada por la Asamblea Nacional Constituyente, es la última de las decisiones tomadas por el organismo comisional, en donde utiliza normas y criterios sobrevenidos para justificar sus posturas. Para 2021, en Venezuela existen solamente 44 partidos políticos nacionales vigentes. En Venezuela existen diversas élites que influyen dentro del desarrollo sociopolítico del país. Estos pueden ser las personas relacionadas con el gobierno, con la oposición, incluso con los entes militares o entes internacionales, que al ser una figura pública influyen dentro de la opinión o del punto de vista de las distintas personas o incluso grupos sociales. Por ejemplo, en el gobierno de Chávez, incluso antes, en su campaña electoral, él generó una influencia bastante grande dentro de ciertos grupos sociales, de los cuales generó cierto, vamos a catalogarlo como fanatismo, y por ende creó cierta disputa entre la oposición y el chavismo bastante fuerte. El inconveniente que tiene Venezuela con los medios de comunicación es que existe el problema con los medios de comunicación en Venezuela es que existe un gran obstáculo y es la censura de los medios. En general, si alguien se quiere informar, opta por entrar ya sea a Twitter, Facebook o Instagram para poder informarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las redes de televisión más grandes como Venevisión, Televen, Globovisión, sufren una constante censura, de la cual no pueden dar la información eficaz o no pueden dar información completa sobre un hecho, porque están sometidos o están amenazados a cerrar el canal o tomar ciertas medidas ante ella. La posición de la oposición de Venezuela va a variar de opinión dependiendo a quién le preguntes, pero algo en que gran parte de la sociedad puede coincidir es que la oposición ha tenido distintas oportunidades o intentos de solucionar, mejorar la crisis o incluso derrocar el gobierno, de las cuales por distintas razones pues no se ha podido lograr.
de lo cual la sociedad se encuentra en una constante decepción sobre la oposición, y cada vez son más las personas que no confían o ya no apoyan este bando. Se ha podido notar que la oposición ha preferido las medidas pacíficas para poder lograr mejorar ciertos aspectos. Por ejemplo, en la actualidad se desarrolla un diálogo entre la oposición y el oficialismo venezolano, donde citan que se espere que el proceso lleve a la restauración de las instituciones democráticas en el país y permita que todos los venezolanos se puedan expresar políticamente a través de las elecciones justas. También insiste en la liberación incondicional de todos los detenidos injustamente por motivos políticos, la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión, incluidos los miembros de la prensa, y el fin de los abusos contra los derechos humanos. Insisto que es un proceso bastante complejo, pero desde mi punto de vista creo que la posición de la oposición venezolana no ha sido la correcta, o que incluso pudieron haber hecho más. Para mí es lógico que la crisis actual en Venezuela es un problema que se arrastra desde hace varios errores o presidencias hacia atrás. Sin embargo, el gobierno de Chávez o de Maduro, en vez de arreglar los problemas que ya existían, lo que hicieron fue empeorar los que ya estaban ahí y añadir nuevos problemas al panorama. Otorgar bonos económicos o otorgar bolsas de comida, incluso casas, simplemente sirven para tapar ciertos huecos, por así decirlo. En realidad son más los errores y son más las crisis lo que sufren los ciudadanos del país que los problemas que han logrado solucionar. Más bien, en vez de restar, lo que han hecho es sumar errores.